Muchas gracias, María del Carmen, por tan magnífica exposición y conferencia. Sin duda, la importancia del comercio exterior en este siglo se debe, como has comentado, a la evolución estructural del mismo, causada por cambios en las políticas comerciales, el crecimiento de la industrialización en determinadas regiones españolas, así como la introducción de otros factores como las plagas o las crisis de subsistencia que distorsionan las condiciones en las que la economía se desarrolla. Todos estos factores influyen en la evolución de la economía española desde una economía mayoritariamente autárquica a una economía que interactúa con otras y se beneficia de una competencia mundial, sobre todo al final del siglo XIX, signo de una globalización incipiente. Y ahora recuerdo a nuestra académica, ilustrísima señora doña Carmen Borrego, en su maravilloso libro dedicado creo que eran 3, al vino, y rescató una cifra que no era conocida, por lo menos no se manejaba en Jerez, que aproximadamente a mediados del 19 la exportación en España se soportaba a casi en un 70% por la exportación del vino de Jerez. Porque aquí en España no se exportaba, lo que se exportaba era naranjas de Valencia, parte de utillaje del País Vasco y vino de Jerez. Y el total del Jerez en relación con la exportación total alcanzaba una cifra muy cercana al 70%. Eso es una cifra que yo recuerdo siempre porque la he manejado gracias a la información de María del Carmen. A continuación tendremos la segunda conferencia que impartirá el ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, académico correspondiente de esta Real Academia, bajo el título El papel de la vinatería andaluza en la economía española del siglo XIX, y al que con especial agrado presentaré brevemente para poder conducir esta jornada por cauces horarios razonables. Javier Maldonado Rosso fue durante muchos años funcionario por oposición del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Su gestión técnica municipal se ha desarrollado principalmente como jefe del Servicio de Cultura, director del Centro Municipal del Patrimonio Histórico y director del Museo Municipal hasta su jubilación. Desde estas responsabilidades tomó parte en la creación de diversos proyectos de investigación y difusión cultural, entre los que cabe destacar las Jornadas del Vino Fino, cuya organización fue posteriormente asumida por el Ateneo del Vino, entidad de la que fue uno de sus fundadores y de la que es socio de honor. Es socio fundador del Aula de Historia Menesteo, de la que ha sido presidente, y es director de Revista de Historia del Puerto, publicación que se edita desde hace 37 años. También dirige la colección bibliográfica Historia de la Vinatería de la editorial jerezana Peripecias Libro. Ha organizado varios congresos nacionales e internacionales sobre historia de la vinatería y ha comisariado exposiciones sobre la vitivinicultura jerezana y otros temas culturales. Fue secretario general de la Asociación Internacional de Historiadores de la Vid y el Vino y ha sido miembro de diversos comités científicos, de reuniones internacionales y de consejos de redacción de revistas historiográficas. Es miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, académico de número de la Academia de Santa Cecilia del Puerto de Santa María y académico correspondiente de esta Real Academia de San Dionisio de Jerez. Cursó la licenciatura de Historia en la UNED y en la Universidad de Cádiz. En esta universidad realizó su tesis o tesina de licenciatura sobre el campo portuense a principios del siglo XIX y su tesis doctoral sobre la modernización de la vinatería jerezana, que recibió el Premio Extraordinario de Doctorado del curso académico 1996-97. Ha sido profesor colaborador honorario de la Historia del Vino en la titulación de Enología de la Universidad de Cádiz y continúa siendo profesor de varios másteres. Se mantiene activo como investigador del Grupo de Estudios Históricos Esteban Bouteloup de la Universidad de Cádiz. Es autor de un centenar de estudios sobre la economía y la cultura del vino. De toda esa producción historiográfica destaca su obra La formación del capitalismo en el marco de Jerez, de la viticultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna, siglos XVIII y XIX, publicada en 1999 en Madrid por Huerga y Fierro Editores, que obtuvo premios de la Asociación Internacional de Historia de la Vid y el Vino y de la Office International de la Vigne du Vin. Sus líneas de investigación son el estudio de la economía vitivinícola del marco de Jerez y de Andalucía Occidental,
entre mediados de los siglos XVII y XIX, así como de la composición y estrategias económicas y políticas de los agentes económicos de esta zona. La razón de la elección de estas líneas de investigación se basa en la consideración de que la viticultura fue entre los siglos XVIII a XX el motor de la economía de la zona de Jerez y en menor medida de las de Málaga, Montilla y Condado de Huelva, así como en el hecho de que esta actividad marcó la estructura social, las relaciones de colaboración, conflicto, las políticas locales y supralocales, el imaginario colectivo, las fiestas y otras manifestaciones sociales y culturales de las comunidades en cuestión. Las aportaciones científico-historiográficas realizadas en su tesis doctoral ya citada han sido consideradas por reputados profesores e investigadores nacionales y extranjeros, como Antonio Miguel Bernal, Alain Huet de Lems, Juan José Iglesias, Carlos Martínez Shaw, Klaus Jürgen Nagel, Juan Pam Montojo, Antonio Parejo Barranco, James Simpson, etcétera, como novedades teóricas y metodológicas que constituyen un planteamiento riguroso y documentado de la génesis de la vinatería jerezana moderna que desmonta las leyendas y tópicos que se venían difundiendo al respecto. Querido Javier, tienes la palabra. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor censor de la Academia Hispanoamericana de Cádiz, ilustrísimas e ilustrísimos académicos, señora teniente de alcalde, señor secretario de la Academia de Santa Cecilia del Puerto de Santa María, señoras y señores, buenas tardes. Bueno, es un placer para mí participar en esta jornada interacadémica sobre la economía del siglo XIX, máxime compartiendo sesión con mi buena amiga, la profesora Carmen Cosar, con quien me une una amistad de más de 40 años. Les hablaré sobre el papel de la vinatería andaluza en la economía española del siglo XIX. En primer lugar, tengo que hacer unas matizaciones sobre el título de carácter cronológico, espacial y conceptual. Empleo siglo XIX de una manera elástica. Algunos historiadores, como ustedes saben, dicen que el siglo XIX comenzó tras la Guerra de la Independencia en 1814 y se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial. En el ámbito de la vinatería, en mi opinión, podría decirse que el siglo XIX comienza en el último tercio del 700 y finaliza alrededor del tercer cuarto del 800, esto es, aproximadamente entre 1770 y 1875. Por vinatería andaluza me refiero a la occidental y principalmente a la jerezana, que fue la que lideró la modernización vitivinícola no solo en Jerez y en Andalucía, sino en toda España, y que generó un efecto de arrastre en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. Excluyo las vinaterías almerienses, jiennense y granadina y solo haré algunas referencias a la malagueña. La matización conceptual afecta al término economía, pues incluyo en él la hacienda y la política comercial española de la época. Hechas estas matizaciones, paso a desarrollar el tema. No fue a partir de 1834, con la supresión de los gremios en España, cuando la vinatería jerezana se modernizó y desarrolló, como se ha dicho durante mucho tiempo. Fue en los años 60-70 del siglo XVIII cuando comenzó y se dieron los pasos decisivos de su proceso de transformación de vitivinicultura comercializada a agroindustria vinatera moderna. Hasta entonces, la mayor parte de la producción y sobre todo de la exportación era de mostos y vinos en claro de la cosecha, productos vínicos básicos
que los importadores británicos, de manera inmediata o tras un tiempo de envejecimiento, combinaban con otros vinos para prepararlos al gusto de los consumidores. Esto era así no solo por interés de las casas importadoras británicas, también porque convenía a los grandes cosecheros jerezanos, que no querían asumir los riesgos de la fase industrial, sino vender cuanto antes y al mejor precio posible sus cosechas. A tal fin, en los años 30 del siglo XVIII habían recurrido al proteccionismo, esto es, se constituyeron formalmente en gremio y lograron unas ordenanzas de vinatería que prohibían los almacenados a quienes no fuesen cosecheros. Contemplaba el establecimiento anual de precios mínimos para los mostos y vinos en claro de la cosecha, establecía sanciones a los infractores y afianzaba el comercio estacional de los mostos en los meses de octubre y noviembre, porque la vendimia era más tardía que posteriormente, y de los vinos en claro de la cosecha en los meses de marzo y abril. Se trataba de una vitivinicultura comercializada que generaba poca riqueza porque, como hemos dicho, lo que elaboraba y exportaba eran productos vínicos básicos. En los años 60, 70 de ese mismo siglo XVIII, esta situación se había hecho insoportable porque tal proteccionismo impedía el desarrollo de la vinatería. En esos años se exportaba una media de 2.000 botas de vino de Jerez al año, mientras que en Málaga, donde no regían esas limitaciones proteccionistas, se exportaban unas 10.000 botas al año, 5 veces más que en la zona de Jerez. Una veintena de cosecheros y exportadores se propuso cambiar esta situación, elaborar en la zona los tipos de vino que demandaba el mercado británico, liberalizar los precios y practicar un comercio activo y desestacionalizado. Esto exigió la construcción de grandes bodegas de envejecimiento y exportación, nuestras catedrales del vino, y el desarrollo del peculiar sistema de solera para la crianza de los vinos, combinado con el tradicional sistema de añada. Y esta modernización fue posible merced, sobre todo, a la constitución de dos nuevos tipos de empresas, las casas extractoras y las almacenistas. Las casas extractoras, que no eran meras intermediarias entre cosecheros e importadores, como se ha creído y difundido también durante mucho tiempo, sino que eran empresas que integraban verticalmente las tres fases del proceso productivo y comercial de la vinatería. Esto es, eran propietarias de viñas y bodegas y controlaban la comercialización de sus vinos de manera directa, es decir, mediante empresas en el mercado británico o mediante casas comerciales británicos con las que establecían contratos de agencia. Los almacenistas eran empresas auxiliares que proveían de vino a las casas extractoras dependiendo de la demanda y de la oferta local, con lo que las extractoras, evitaban un sobrerriesgo por exceso de stock. Lógicamente, había también otras variantes empresariales, pero las principales eran estos dos tipos. La vitivinicultura tradicional fue transformándose así en agroindustria vinatera moderna. El valor añadido que se incorporaba a los mostos y vino en claro en el mercado de destino pasó a generarse en origen y, consecuentemente, hubo un gran desarrollo de la riqueza en nuestra zona. Pero se trató de un cambio muy conflictivo, porque los grandes cosecheros se aferraron a sus reglas proteccionistas y el pequeño grupo innovador, tuvo que interponer el año 1733 pleito ante el Consejo de Castilla, pidiendo la supresión del gremio de vinatería de Jerez, del que decía que era un estado dentro de otro estado, y también la supresión
de sus ordenanzas, a fin de lograr la libertad de producción y comercio. El pleito duró varios años y la sentencia mantuvo el gremio y sus ordenanzas, pero solo formalmente, porque simultáneamente los gobiernos reformistas de Carlos III promulgaron disposiciones librecambistas de mayor rango legal que las ordenanzas, de manera que sin derogarlas las contrarrestaron y la agroindustria vinatera pudo desarrollarse. Este ha sido, sin lugar a duda, el cambio más importante de la vinatería jerezana y española en su trimilenaria historia. Hay que destacar este carácter pionero de la modernización de la economía española. Las guerras hispano-británicas de finales del siglo XVIII y principios del XIX y la guerra de la independencia ralentizaron el ritmo de crecimiento de la nueva vinatería. A la finalización de esta última contienda, a partir de 1814, la vinatería se recuperó y continuó su desarrollo. Y a ello vino a unirse algo que ha mencionado la profesora Cózar, que fue el hecho de que la emancipación de las posesiones españolas en América tuviera como contrapartida la llegada de capitales indianos a la zona y también la necesidad que tuvo la burguesía comercial gaditana de recolocar lo suyo, de tal manera que ambos agentes, burguesía indiana y burguesía gaditana, invirtieron parte de sus capitales en la vinatería jerezana. Una de las manifestaciones materiales más evidentes de esta segunda fase de desarrollo de la agroindustria vinatera del Marco del Jerez es el polígono industrial bodeguero del Campo de Guía, en el puerto de Santa María, que se extiende desde la antigua fachada sur de la ciudad hacia la bahía y desde la ribera del Guadalete al Valle de San Francisco, donde hoy se encuentra la Plaza de Toros, y que es el primer ensanche industrial, el primer polígono industrial, no solo bodeguero, sino de todo tipo, planificado en España en los años 20 del siglo XIX. Sobre la importancia de la vinatería jerezana en la economía española, se ha venido destacando, con justicia, el peso del Jerez en las exportaciones españolas de este periodo. Leandro Prado de la Escosura estudió ya hace unos años que entre 1826 y 1835 el Jerez representó el 10% del valor total de las exportaciones españolas y entre los años 1846 y 1849 pasó a representar el 19,2%, es decir, los vinos de Jerez aportaban la quinta parte del valor total de las exportaciones españolas a mediados del siglo XIX. Pero hay que considerar que ese Jerez no era exclusivamente de Jerez y del puerto, porque parte eran vinos procedentes del condado de Huelva, el Aljarafe y la zona de Montilla, que se combinaban con los de Jerez y el puerto, debido a la creciente demanda exterior, a los problemas de oferta de la cosechería de la zona en algunos momentos y a los precios más bajos de estos vinos foráneos. Este factor de arrastre de la vinatería jerezana supuso una relativa integración de las vinaterías de Andalucía occidental, puesto que parte de las producciones de estas otras zonas estaban orientadas al mercado jerezano y dado también que algunas empresas jerezanas adquirieron viñas y bodegas en estas zonas.
Hay un asunto importante, pero no estudiado, pero que hay que mencionar, que es la aportación de la vinatería andaluza, principalmente la jerezana, a la hacienda nacional en este periodo. De Jerez sabemos que a mediados del siglo XIX los bodegueros aportaban el 58% del valor de la contribución industrial, pero no hay estudio para otras localidades y para otras zonas. Es decir, para esto se necesita una investigación compleja y también amplia para poder tener resultados, conocimiento de este indicador económico tan importante, porque fíjense que hay que considerar que el sector vinatero aportaba a la contribución territorial, por viñas, bodegas, alambiques, etcétera, aportaba a la contribución industrial y comercial y aportaba al impuesto de consumo. O sea, desde luego, unas cifras muy importantes, que si añadimos las de Málaga, pues darían, tienen que dar cuando se haga un resultado verdaderamente sorprendente. Y hay que sumar a ello las aportaciones de las actividades auxiliares y derivadas de la vinatería: la tonelería, construcción, alambiquería, etc. Y las ganancias dinámicas que generaban en conjunto, esto es, empleo, elevación de la renta per cápita, ampliación del mercado regional, así como las necesidades de transporte que se concretaron en la realización de infraestructuras viarias y portuarias, principalmente el ferrocarril, que fue un importantísimo factor de vertebración territorial de Andalucía y de nuestra región con Madrid y otras zonas de España. El primer proyecto de ferrocarril en España fue el de Jerez al Trocadero en 1829, aunque por diversas razones no se llevó a cabo hasta los años 1852 a 1854 en la primera fase de la línea Jerez-El Puerto de Santa María, que continuaría 2 años después hasta el muelle del Trocadero. Las inversiones de capital fueron también muy importantes, tanto en términos absolutos como relativos. Es mejor verlo en términos relativos para captar su importancia. Fíjense ustedes que en la primera mitad del siglo XIX, para una siderurgia de horno de inyección se necesitaba una inversión de 1 millón de reales aproximadamente. Lo mismo, 1 millón de reales aproximadamente para una fábrica textil. La de Bonaplata, en Barcelona, que fue la primera que incorporó el vapor y maquinaria de fundición, se constituyó en 1831 con 1.600.000 reales de capital. Una fábrica de hierro integrado requería alrededor de unos 2,5 millones de reales, y una gran fábrica azucarera de 2 a 4 millones de reales. Pues bien, en 1818, por poner solo un ejemplo, en 1818, Julián P. Martín y compañía se constituyó con un capital de 6 millones de reales. Es que en el marco del Jerez la burguesía no ha sido industrial, ha invertido en bodega, ha invertido en viña. Oiga, es que se invierte en las actividades que son comparativamente más ventajosas, no siempre, pero sí en principio. Y eso es un caso. Aquí en la zona, en el puerto, en San Fernando, tuvimos a finales del siglo XVIII industria, o mejor dicho, protoindustria textil que fracasó porque no estuvo protegida como sabemos que estuvieron otras, y ahora haremos referencia a ella. En fin,
Carlos de Pedro y Jiménez Blanco, dos historiadores de la economía, han dicho que la vinatería jerezana fue uno de los negocios más prósperos de la economía española del siglo XIX, sin duda, sin duda. Por último, en lo referente a la política comercial española, saben ustedes que desde los años 30, sobre todo 40 en adelante, hubo en España un gran debate sobre proteccionismo y librecambismo. ¿Qué política comercial debía adoptar el Estado español? En esta controversia, los vinateros jerezanos tuvieron un destacado papel en defensa del librecambismo frente al empresariado textil catalán, partidario de un proteccionismo que disuadiera las importaciones textiles británicas. Vean ustedes, les voy a leer lo que decían los vinateros del puerto de Santa María al respecto en 1842. No es la agricultura, no, la que exclusivamente se favorece con el librecambismo, se refería. Se favorecen las artes, el comercio y la navegación, porque los frutos de nuestro suelo se extraen para Inglaterra, porque los frutos que de nuestro suelo se extraen para Inglaterra, no pudiendo extraerse en el estado que la naturaleza los produce, exigen manufacturas preparatorias que necesitan máquinas y edificios y trabajos propios y adecuados, que como la de una pieza de manta, están sujetos a un aprendizaje especial que nada tiene que ver con la agricultura. La fabricación del aceite, del vino, del aguardiente y la preparación de las frutas secas, manufacturas son que emplean un gran número de obreros y que dan vida a otras manufacturas importantes, sin otra diferencia esencial entre estas y la de los géneros de algodón, que la de ser las unas su materia prima, producto exclusivo de nuestro suelo, en vez de haber enriquecido como las de otras antes de llegar a nuestra fábrica y a costa de sus mismos productos, al cultivador asiático y al comerciante inglés. Es decir, una defensa de la actividad vitivinícola como una manufactura y de tratarse de una actividad de recursos propios, de recursos de la zona, de materia prima de la zona, que se transforman en la zona y se comercializan a través de ella, y no el caso de los textiles catalanes, que los algodones veían de Asia a través de empresas comerciales británicas, que eran las que se quedaban con una parte importante del beneficio que esta actividad generaba. Bien, podemos concluir que la vinatería andaluza, liderada por la jerezana, desempeñó un destacado papel en la economía española de este siglo XIX, comprendido entre 1770 y 1875 aproximadamente, por su peso específico sectorial, no cuantificado, pero indudablemente considerable, por su aportación a la balanza comercial, realmente extraordinaria como hemos visto, por su contribución fiscal, tampoco cuantificada, pero estimadamente notable, por la constitución de un nuevo tipo de empresa, la casa extractora, que como hemos señalado integra verticalmente las tres fases del proceso productivo y comercial vinatero, un tipo de empresa que fue la que generó y sustentó el sistema agroindustrial, el nuevo sistema agroindustrial vinatero de la zona y de otras zonas de España y de otros países. Y, sobre todo, por su carácter pionero en pro del liberalismo económico, que constituyó un hito en la transformación del antiguo régimen al capitalismo en España. Muchas gracias.
magnífica disertación que confirma una vez más tus profundos, sólidos y rigurosos conocimientos en la materia de tu exposición, y particularmente en el mundo de la minatería de los siglos XVIII al XX. Quiero de nuevo agradecer a las autoridades existentes su presencia en el día de hoy, particularmente a los miembros de la Academia Hispanoamericana de Cádiz, a las representaciones civiles que nos acompañan, a los académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para asistir el próximo martes, día 19 de octubre, a las 19:30 horas, a la segunda conferencia del ciclo Medicina y Sociedad, que impartirá el profesor doctor don José Luis Cantero Díaz, doctor en neurociencias y catedrático de fisiología de la Universidad Pablo de Olavide y jerezano. La presentación del conferenciante estará a cargo del ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, académico de número y vicepresidente de letras de esta Real Academia. La conferencia se celebrará en esta sede, siendo libre el acceso hasta completar el aforo. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.